Según las encuestas y los sondeos que se vienen realizando a nivel de redes sociales, las socializaciones que se han venido haciendo con las comunidades, con la sociedad en su conjunto, el que va encabezando, digamos, las encuestas es Petro. El pacto histórico, el proceso alternativo que también se plantea y se presenta para estas nuevas elecciones del día 29 de mayo. Es necesario e importante que hoy en Colombia nos estemos pensando en una transformación social, en que por lo menos las desigualdades sociales empiecen a cambiar y que podamos tener inclusión de todos los sectores, de todos los géneros y que podamos avanzar en la implementación de una política que garantice una vida digna de los campesinos, de las campesinas, pero también de los indígenas y de las mujeres en los territorios. Digamos que para nosotras es un referente porque ella representa, digamos, la lucha de las mujeres, representa nuestra identidad campesina, representa a las mujeres afro, representa la voz de las mujeres y eso es interesante y muy importante porque vamos a sentir de que dentro del ejercicio de la política que viene, que venimos a transformar en este momento histórico, pues vamos a ser tenidas en cuenta las mujeres en todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, las propuestas de las mujeres, la voz de las mujeres y es necesario e importante que las mujeres tengamos voz en estos gobiernos, en estas políticas, porque eso permite erradicar esas maneras y esas formas de violencia que han venido siendo sometidas las mujeres. Como campesinos y campesinas del territorio necesitamos que haya un reconocimiento político del campesinado en Colombia. Hoy por hoy al campesinado en Colombia no se le reconoce políticamente y somos una parte fundamental en esa sociedad y que necesitamos fortalecer el campo. Necesitamos una reforma agraria integral, necesitamos inversión al campo porque el campo es el que produce la alimentación. El campo es el que genera, digamos, la mayor parte del recurso para el sostenimiento de las familias y creo que es un sector muy importante que se debe tener en cuenta. Las zonas de reserva campesina como una propuesta también fundamental para este reconocimiento, la implementación de los planes de desarrollo de las zonas de reserva campesina son elementales. Somos más de 67 procesos en Colombia que estamos trabajando por las zonas de reserva campesina, porque esta figura se implemente, que esta figura sea un mito también para la historia de los campesinos, de las campesinas, y que podamos tener una vida digna y que podamos vivir en paz, que es lo que más anhelamos los colombianos y las colombianas. Y la paz tiene que ir con inversión social, con esas transformaciones sociales. La paz no solamente es del discurso, sino de poder implementar políticas que realmente garanticen los derechos fundamentales de los y las campesinas.